En los albores del siglo XXI surgió de la tierra de los unos y los ceros una nueva tribu internetera que vino para quedarse en la pestaña de los favoritos. Ellos son los bloggers. Ya han llegado hasta Click. Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas. Hola, soy Jorge Romance y bueno, soy el autor del blog Purnas en lo cierto, que es www.purnas.com. Yo entonces estaba estudiando periodismo en Barcelona y bueno, era una manera de obligarme a escribir cada día y además, como vivía en Barcelona, pues era una forma de mantener un poco la relación con Aragón también, porque escribía de cosas de aquí y también de cosas de allí. Al principio era trilingüe, básicamente, mayoritariamente en castellano, pero bueno, también escribía alguna cosa en catalán y en aragonés. Y este año al final di el paso, ahora ya solo escribo en aragonés. Hago noticias, cosas de mi vida, sueños, escribo cosas más literarias, publico las fotos, vídeos. Poco a poco se ha ido convirtiendo en un referente para alguna gente. En casi 6 años da para escribir mucho. Gatos trasnochadores cortejan bajo el balcón. Este es Sputnik con la lotería de las 4:20. La historia es, me despertaba a las 4:20 todos los días, no sé por qué. Se me ocurrió preguntar en el blog a la gente que por qué. Y a toda la gente que me lo contó, pues le regalé una participación del número 420 para la lotería de Navidad. Estos últimos años la he repartido con Sputnik, que tiene su nombre porque lo propusimos entre la gente que leía el blog y entre todos decidimos que se llamara Sputnik. En el patio interior. Uno que tuvo bastante repercusión, por ejemplo, fue el descubrimiento de la primera arroba escrita, ¿no? Un historiador italiano publicó que la primera arroba escrita desde el siglo XVI, una carta de un mercader florentino desde Sevilla, Italia, y yo encontré una en Ariza, en un registro de aduana, ¿no? Y bueno, pues ahora tengo mi propia entrada en la Wikipedia. Mañanita de San Jorge, triste, sin libro ni flor. Me parece que es necesario, que tiene que estar presente el aragonés en la red, y es una forma de generar contenido y de ver que es normal y que se puede hablar en aragonés de cualquier cosa, ¿no? Como hago yo.